Como vamos a ver en el transcurso de nuestra plática, tenemos aquí un rezago histórico desde el año de 1970 que se elaboró la nueva Ley Federal del Trabajo, en el que tenemos incorporados en el artículo 513 la tabla de enfermedades de trabajo y en su momento en el 514 la tabla de evaluación de incapacidades permanentes. Y hago énfasis en la palabra evaluación porque es correspondiente a valor. Hay un equívoco que hizo el legislativo en el 2012 de hablar de la tabla de evaluación y no se evalúa, se valora el grado de incapacidad para la remuneración económica para el trabajador, en la pérdida de la salud de sus condiciones de capacidades totales en las actividades laborales. Bien, en este sentido, vamos a iniciar hablando sobre lo que viene siendo el tema de los riesgos de trabajo, dado a que principalmente la atribución que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son con aquellos trabajadores que mantienen una relación contractual entre particulares, esto quiere decir entre empleadores y trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional. Bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene a bien siempre establecer a través de lo que es la coordinación de salud en el trabajo, la memoria estadística correspondiente, en donde vamos viendo la evaluación histórica de los riesgos de trabajo. Y como ustedes recordarán, según lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo, pues los riesgos de trabajo se componen por los accidentes de trabajo y por las enfermedades profesionales o las enfermedades de trabajo. Aquí tenemos un histórico que viene desde el año del 2006 al 2021, en el que vamos viendo pues cómo es la presentación, o en este caso estadísticamente hablando, de la accidentabilidad o más bien de la presencia de los riesgos de trabajo en el país. Y pues como ustedes van viendo en términos generales, estamos generalmente en alrededor de por arriba de los 500,000 de accidentes de riesgos de trabajo. Y en ese sentido, pues se ha ido haciendo algunas modificaciones en cuanto a su comportamiento. Sin embargo, a excepción del año del 2020, que es un año atípico por la pandemia, en el cual las actividades industriales se ven en la necesidad de cerrar algunas de ellas durante un tiempo a fin de poder hacer, en este caso, las medidas de contención para lo que viene siendo la pandemia por el COVID-2. Entonces, estos datos del 2020 pues son bajos en relación con lo que tenemos en la tendencia nacional de los últimos años. Es de forma artificiosa por esta condición de que no hubo mucha actividad industrial y por lo tanto pues hubo una disminución de los propios accidentes de trabajo o de los riesgos mismos, más bien de los riesgos de trabajo. Y ya en la otra parte, en donde tenemos un color entre amarillo, naranja y rojo, vamos generando en esta circunstancia lo que viene siendo ya el distingo entre lo que lo que es un accidente de trabajo, un accidente de trayecto y una enfermedad de trabajo. Los accidentes de trabajo, coloreados en amarillo, los de trayecto en color naranja y las enfermedades de trabajo en color rojo. Y van ustedes observando que en los últimos 2 años, aún siendo en estas condiciones atípicas, se incrementan sustantivamente lo que son las enfermedades de trabajo. Mucho de ello tiene que ver en razón a esta condición en el cual de una circular que establece el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se establece que la enfermedad por COVID es una enfermedad de trabajo dentro de estos aspectos. Y bueno, tenemos ahí datos
de cerca de 89,000, 90,000 enfermedades de trabajo relacionadas con la enfermedad de la pandemia, que es en el COVID por SARS-CoV-2. Sin embargo, pues si ustedes ven en los términos generales, se empieza a hacer un incremento en la identificación de las enfermedades de trabajo, pues ya desde el año del 2015 hacia el año del 2019 empiezan a incorporarse mayor cantidad de estos, pues en razón no es de que hayan incrementado per se las enfermedades, sino que los mecanismos de registro que empiezan a manejarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social se empiezan a automatizar más dentro de los centros de atención, y esto también permite contar con una información que tiene mayor agilidad para su procesamiento. Eso es por un lado, y por el otro también, pues de que se empiezan a establecer una identificación con mayor claridad dentro de este precepto de las enfermedades profesionales. El propio instituto, en un estudio ya muy antiguo, establecía que había un subregistro muy importante de las enfermedades de trabajo, que esto es lo que ha venido tratando de solucionar el propio instituto a través de sus mecanismos, tanto tecnológicos como administrativos, para poder generar en esta circunstancia una mejor información y la calidad de la información que sea más coherente con la propia realidad existente que se tiene en este campo. Bueno, entonces a razón de ello, pues vamos viendo en estas estadísticas el impacto dentro de la productividad y sobre todo el impacto dentro de la salud de los trabajadores del país. La que sigue, por favor. En razón de ello, pues aquí vamos viendo en esta gráfica, históricamente teníamos como una de las primeras causas de enfermedades de trabajo a lo que era la cortipatía bilateral combinada, que era alteraciones del oído. Generalmente esto dado por la exposición a sonidos de gran magnitud, y posteriormente pues esta enfermedad de la neumoconiosis, que es la acumulación de los polvos en los pulmones por las actividades industriales, preferentemente la industria minera. Esta situación, si ustedes van viendo en esta línea roja, en el 2016 tenemos en tercer lugar lo que siguen siendo los trastornos musculoesqueléticos, pero que ya a partir del año del 2013 empieza a ser una de las tendientes que viene a superar en sí tanto a las otopatías como a lo que viene siendo las neumoconiosis como la causa principal de enfermedad de trabajo. Tanto es así que vamos viendo de que su incremento ha sido de manera, se puede decir, ascendente permanente en los últimos años. Ahí tenemos una caída, que esto viene siendo mucho en relación con los aspectos de la pandemia, pero que bueno, tenemos la propia recuperación en cuanto se tienen también estas condiciones de una actividad laboral que tiende ya a ser a la normalización. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que en el término de lo que viene siendo el concepto de las enfermedades profesionales y las enfermedades de trabajo, en su conjunto lo que vienen siendo los trastornos musculoesqueléticos son las principales causas de las enfermedades laborales, lo que está afectando de forma permanente a los trabajadores. De ahí que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social genera en términos permanentes la generación de la norma oficial mexicana 036 sobre las cargas manuales de peso, y en espera de poder también hacer la segunda parte, que viene siendo dentro de estas condiciones de ergonomía, lo relativo a las posiciones forzadas y los mecanismos repetitivos. Los movimientos repetitivos, que son otra de las causantes que generan estos trastornos musculoesqueléticos. Dado ello, pues bueno, se ve la necesidad la propia autoridad ha venido trabajando desde el 2008, que vamos a ver más adelante en una de las láminas,
pues estas iniciativas o estos proyectos o ejercicios en el cual pues se busca actualizar la tabla de enfermedades de trabajo, la tabla de enfermedades profesionales, que están contenidas en el artículo 513 de la propia Ley Federal del Trabajo. La que sigue, por favor. En razón, este es un marco histórico de antecedentes. Quien tiene la atribución de hacer o está facultado para hacer los estudios necesarios a fin de poder actualizar la tabla de enfermedades de trabajo y la tabla de evaluación para lo que vienen siendo la tabla de las incapacidades permanentes, la tabla de evaluación de las incapacidades permanentes, pues viene siendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es quien tiene dicha atribución. Y en razón a que el Instituto Mexicano del Seguro Social viene siendo esta parte de la seguridad social que busca atender a los trabajadores que están en el régimen obligatorio de de dicha institución, pues lo que realiza dentro a través de su ley, que es una ley administrativa, la ley del Seguro Social, hace una réplica de lo que se establece la propia Ley Federal del Trabajo en el tema de lo que es los riesgos laborales, los riesgos de trabajo. Aquí, como vemos en esta lámina, desde el año de 1931 es cuando se publica la primera Ley Federal del Trabajo en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 28 de agosto de ese año, desde 1931 a la fecha, pues ya podemos decir que 9 años más se van a cumplir 100 años de que se hizo la publicación de esa ley, y contenía en su artículo 526, pues una tabla de enfermedades profesionales, una tabla de enfermedades producidas por el trabajo. De ellas, pues 40 tipos de enfermedades, 17 eran de una condición o de origen infeccioso y parasitario, 3 con afectaciones a la vista y del oído, y 20 de ellas correspondían a otro tipo de afecciones dentro de los trabajadores. Ya para el año de 1956, en un 31 de diciembre, ahora sí que casi aparece para año nuevo, pues enfermedades nuevas, se modifica dicho artículo, el correspondiente al 326, y se adicionan 9 enfermedades más. Como les decía, ya para el año de 1970, en abril, el 1 de abril de 1970, se publica la nueva Ley Federal del Trabajo, y en ese se incorpora en el artículo 513 la tabla de enfermedades de trabajo, en el que se establecen, pues se reconocen 161 padecimientos, son 161 fracciones, porque en este ejercicio tenemos ciertas denominaciones, pues que no podremos considerar como tal como enfermedades, tales como pues lo de deformidades, pues no es una enfermedad como tal. Lo relativo a callosidades tampoco no es una enfermedad como tal. Lo que viene siendo el nistagmus del minero, pues que es un signo de una intoxicación por metales en sí, o lo que pudiéramos nosotros considerar en este sentido ciertas alteraciones que vienen siendo también como tal, pues no enfermedades de trabajo, sino signos de algún tipo de enfermedad. Este es lo que tenemos todavía vigente a la fecha, al día de hoy que estamos platicando. Esta es la ley en su artículo 513, que sigue siendo vigente para el proceso de lo que viene siendo la identificación de las enfermedades de trabajo, las enfermedades profesionales. La que sigue, por favor. Con respecto a ello, bueno, desde esta fecha, desde el año 1970, desde abril de 1970, hasta el día de hoy, pues no se ha hecho ningún cambio así de punto y coma a estos artículos, al artículo 513 que contiene las enfermedades de trabajo, las enfermedades profesionales. Y como aquí lo dice esta lámina, pues ya son 52 años sin modificación alguna, aun cuando tenemos diversos avances en la ciencia médica, diversos avances en las tecnologías de tipo industrial,
la incorporación muy, muy importante y aumentada de sustancias químicas en los procesos industriales, como de otro tipo de agentes que pueden de alguna manera, al interactuar con el cuerpo humano, de provocar ciertas alteraciones a la salud o efectos o daños a la salud del trabajador. En el año del 2008, el 25 de junio, se hace aquí dice en la segunda sesión ordinaria de la Comisión Consultiva Nacional, se realiza este primer ejercicio de modificación. Y en aquel tiempo se tienen eventos en los cuales pues invita al responsable de la tabla de enfermedades de la Organización Internacional del Trabajo, se invita a gente de España, en el cual también tienen ellos su listado de enfermedades profesionales, se hace un tipo de congreso, de comparativo con otros países, a fin de ver cómo es de que se llevan a cabo o se determina la identificación de las enfermedades de trabajo. Y en ese ejercicio, pues empieza a condicionar una serie de situaciones muy particulares que vamos a estar también platicando sobre de ello. En ese tenor, pues hay una modificación en el año, ya para el 2014, se tiene publicado el 13 de noviembre de ese año el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual pues se señala cómo debe ser la estructura sobre las enfermedades de trabajo. Esto es, nos dice cuál va a ser la distribución, y esto está señalado en el artículo 72 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, cómo se hace la distribución de las enfermedades de trabajo. Ustedes revisan la tabla vigente de la ley federal y pues hay un apartado no muy preciso, pero habla de afecciones dermatológicas, afectaciones dentro de lo que viene siendo ojos, oídos, pero no hay una condición muy particular en esta distribución que se tiene en la tabla de 1970. Ya para este ejercicio que nos establece en el artículo 72 el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos habla de 11 grupos, en este sentido, que va a estar pues iniciarse con el grupo 1, que es el de enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo 2 el de cánceres de origen laboral, grupo 3 enfermedades cardiovasculares del sistema hematopoyético, grupo 4 trastornos mentales, y ese artículo del propio reglamento pues ya establece con una claridad qué parte del cuerpo humano del trabajador pudiera estar afectado, y por lo tanto pues nos va a señalar cuáles son las patologías en razón de ello que van a conformar en ese sentido las enfermedades de trabajo por sistemas o aparatos del cuerpo humano. En ese aspecto, pues, se mantiene dicha condición, y a través de ello es de que, bueno, en estos ejercicios que se realizan en el año del 2008, como después el segundo ejercicio, en el que se señala que se presentan los resultados, esto el 16 de marzo del 2016, ante la Cámara de Diputados del Poder Legislativo, que es una incorporación, es en este caso que solicita la diputada federal en aquel tiempo, Gloria Zapata, de un grupo parlamentario, en el cual se acepta por mayoría del grupo y no es del grupo, sino de la Cámara de Diputados, por una votación amplia, pues el hecho de la actualización de la tabla de enfermedades. Y bueno, me vendrían diciendo, bueno, si a tal fecha se propuso como un punto de acuerdo que fue aceptado y votado por mayoría, ¿por qué no se hizo los ajustes correspondientes, o sea, los cambios a la ley? Bueno, pues esta iniciativa, autorizada y aprobada por la Cámara de Diputados, pasa al segundo término, que es la Cámara de Senadores, y esto fue el 23 de febrero del 2017, y en la Cámara de Senadores, pues queda en el sueño absoluto, o sea, no se maneja, no se acuerda absolutamente nada,
y por lo tanto, pues sin prosperar en dicha instancia, de acuerdo a alguna reglamentación que se tiene dentro de la propia Poder Legislativo, aquellos asuntos que no prosperan o que quedan sin resolver, pues después de cierto tiempo, pues se anulan y desaparecen dentro de lo que viene siendo la agenda de trabajo. Entonces, eso fue lo que acontece en este segundo intento, en este segundo ejercicio que se realiza, y bueno, volvemos a lo que viene siendo lo que está ahora planteándose dentro de este desarrollo de cambio. Si nos pasas la siguiente, por favor. Ya para en este año, y más bien desde el año pasado, se empieza a trabajar, y no es del año pasado, sino sí en febrero del año antepasado, porque fue en la época del 2020. Entonces ya se integra nuevamente en los grupos de trabajo, se empieza a trabajar a través de la subcomisión para la actualización de la tabla de enfermedades y de evaluación de las incapacidades permanentes. Se hace nuevamente la revisión de esta circunstancia en razón de pues el tiempo que lleva sin estar actualizado dichas tablas. Y bueno, en ese sentido, bueno, la Secretaría del Trabajo, a través de sus atribuciones que se confieren en su reglamento interior, y no exclusivamente en el reglamento interior, sino también dentro de lo que nos da la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues se empiezan a realizar los trabajos correspondientes para la actualización de la tabla de enfermedades y de evaluaciones permanentes. Y en este sentido, en este tercer ejercicio, tenemos la participación de 50 especialistas en los diferentes campos de la medicina, como también especialistas en medicina del trabajo, y la participación de médicos que laboran en las empresas, y es lo que, bueno, empiezan a generar estas actualizaciones, pues con base a lo que vienen siendo estos desarrollos generados hasta el día de hoy por los aspectos industriales y tecnológicos en el ámbito de la salud laboral. La que sigue, por favor. Después, en este terreno, como yo les decía, la tabla de enfermedades se hace una distribución de acuerdo a lo que establece el artículo 72 del propio Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y estos son los grupos en los que participan médicos de la Secretaría del Trabajo, de la Junta Federal de Conciliación, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y vamos a ver más adelante una lámina todos los participantes que tenemos, pero fundamentalmente que recae la responsabilidad con un gran ejercicio y participación de los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su coordinación de salud en el trabajo. ¿Cuáles son estos grupos? Pues como les decía, el grupo 1, relativo a las enfermedades infecciosas y parasitarias. El grupo 2, los cánceres de origen laboral. Grupo 3, las enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y órganos hematopoyéticos. Grupo 4, los trastornos mentales. La que sigue, por favor. En el grupo 5 tenemos las enfermedades del sistema respiratorio, que pues es de las partes en donde vamos a ver ciertas características sustantivas. Grupo 6, enfermedades del sistema digestivo, que también aquí hay una incorporación, no muy grande numéricamente, pero sí muy importante de las patologías que se empiezan a presentar como enfermedades profesionales. Grupo 7, enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos. El grupo 8, de las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, que mucho de su base de desarrollo o de las consecuencias a los efectos a la salud, pues como les decía, tiene que ver con las cargas manuales de peso, con las posiciones forzadas, con los movimientos repetitivos, que vienen siendo temas que aborda la ergonomía a fin de que pudieran, en este caso, controlar y prevenir las circunstancias que provocan dichas alteraciones a la salud. El grupo 9, que son las de intoxicaciones, tenemos el grupo 10 de las enfermedades del ojo y del oído,
Y finalmente un grupo 11 que vienen siendo las enfermedades de endocrinología y génito unitario. Aquí habría que hacer ciertas consideraciones muy importantes. Primero, en esta tabla tenemos un ejercicio en el que se van incorporando ciertas enfermedades infecciosas como es el COVID-19, queda ya tipificada como una enfermedad profesional con sus características propias, esto es, pues es una enfermedad que es por COVID-19, por SARS-CoV-2, en el que ya está totalmente generada como una patología. Al igual que sucedió con la famosa influenza del H1N1 en el año del 2009, también se está incorporada como una enfermedad de tipo profesional en este sentido. Lo de los cánceres, que vamos a ver más adelante, dado el uso amplio y grande que se tiene ahora de sustancias químicas y que desgraciadamente es hasta en el transcurso del tiempo que vamos viendo qué efectos a la salud van provocando la utilización de dichas sustancias en el ser humano, principalmente en el trabajador, quien es el que está en todo lo que viene siendo desde el proceso productivo para su generación o su utilización, pues son los que están siendo afectados pues, por la exposición, la población ocupacionalmente expuesta a dichas sustancias y que vamos nosotros, desgraciadamente, a través de su uso, conociendo los efectos a la salud. Y en ese sentido, pues se van incorporando dichas alteraciones dentro de lo que viene siendo el conocimiento para la conformación de estas enfermedades de tipo profesional. Tenemos como una característica importante en las enfermedades de endocrinología y geniturinarias, la incorporación de enfermedades de género, es algo que decíamos, no existían y esto está muy dado por la incorporación de la mujer dentro de las actividades formales y se van incorporando como enfermedad lo de la pérdida del embarazo, que antiguamente recibía el nombre de aborto repetitivo en el CIE 10, ahora en el CIE 11 se conoce como pérdida del embarazo, que muchas de las sustancias químicas que se llegan a utilizar tienen este lamentable efecto a la salud de la mujer, o enfermedades como lo que pueden ser en este aspecto la endometriosis, una enfermedad en la mujer que es en ese engrosamiento con las alteraciones dentro de la salud de la mujer, o la pérdida de los ovarios, que es otra de las afectaciones que puedan suceder por la exposición, ya sea a las propias sustancias químicas o lo que son agentes físicos o lo que también pudiéramos tener traumatismos que nos dan generación aquí de eventos de consecuencia en la pérdida de los órganos, en ese sentido. Que eso pues ya tendrá que estar valorando el artículo que vamos a hablar más adelante, el 513.bis. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que tenemos aquí como la siguiente? De la participación, dice, en elaboración de la tabla de enfermedades. La que sigue, por favor. La verdad es que se trabajó con diferentes especialistas del campo, tanto de la medicina del trabajo como médicos que están en los centros de trabajo, pero se trabajó con virólogos, parasitólogos, también en este caso traumatólogos, ortopedistas, oncólogos, cardiólogos, también en este caso lo que son los neumólogos, o sea, de diferentes especialidades médicas, pero a su vez con especialistas en medicina del trabajo. En este caso, vamos a hacer mención pues, de las instituciones que en términos generales fueron los que tuvieron una participación muy activa en esta elaboración de la tabla de enfermedades de trabajo, como de la de evaluación de las incapacidades permanentes, decíamos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, la propia Secretaría de Salud, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, catedráticos y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de Morelos, del Instituto Politécnico Nacional,
o especialistas ya que están en los niveles privados a nivel de empresa, como son los de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo, FENASTAC, o del Colegio Ramazzini de México, o el Colegio de Medicina del Trabajo en el estado de Guanajuato, o de los médicos de empresa de Querétaro en Medicina del Trabajo, la Sociedad Mexicana de Salud en el Trabajo, asentada ahí en la Ciudad de México, entre otras organizaciones que tuvieron a bien estar participando con este proyecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La que sigue, por favor. Dentro de esto, pues aquí tenemos un ejemplo. El instrumento, de acuerdo a lo que nos establece ya en los artículos 73 del Reglamento Federal, en el que nos habla una estructura de cómo debe estar presentado lo de las enfermedades de trabajo, se tiene ese ejercicio realizado, pero en razón de la gran cantidad de hojas que se generaron por este proyecto, que eran más de 1,400 hojas, que en el que difícilmente se podrían incorporar como tal como texto dentro de la Ley Federal del Trabajo, bueno, se hizo un ejercicio, el de mantener el propio formato que tenemos en la actualidad, en el que nos habla el nombre de la enfermedad y pues las actividades económicas y puestos de trabajo de la población ocupacionalmente expuesta a dichos riesgos que puedan producirle esta enfermedad de trabajo. Se agrega en este formato lo que viene siendo el código del CIE 11. En los ejercicios anteriores teníamos el código del CIE 10. Esto, como ustedes recordarán, se renueva cada 10 años por parte de lo que viene siendo el grupo que tiene a su cargo la clasificación internacional de enfermedades, eso quiere decir CIE. Y bueno, en ese sentido, en esta nueva actualización que van generándose también adecuaciones en los nombres de las enfermedades, se establece esta categorización de lo que establece la Organización Mundial de la Salud en razón de poder identificar con claridad, o sea, establecer diagnósticos homólogos de enfermedades profesionales que nos permitan generar una base de datos para un manejo estadístico con un mismo concepto y que nos permita hacer comparativos con los diferentes países del orbe en razón de las enfermedades de tipo profesional. Bajo esta temática, bueno, nosotros generamos estas condiciones y este es un ejemplo de cómo es de que se tiene en el proyecto actual lo de la enfermedad, que les decía, es la misma base, igual que lo que se tenía en la tabla de 1970. Nos habla de las actividades económicas donde están puestos de trabajo que tienen un riesgo muy sensible, muy identificado, de que puedan en ese caso obtener dicha enfermedad. Aquí tenemos esta parte donde nos dice, pues debido a la naturaleza de este riesgo, pues se ha dividido en 4, y alto, alto, medio o bajo, y dependiendo de estas condiciones se van estableciendo pues de estas fuentes de contagio, cuáles en el ejercicio con motivo del trabajo, los trabajadores que puedan estar en estas condiciones por la prestación de sus servicios. La que sigue, por favor. Y se empieza a hacer una categorización, por ejemplo, para el COVID-19, aquellos trabajos en los cuales, o en esta circunstancia, trabajadores que tienen un riesgo de exposición muy alto. Hay aquí una definición que se establece para ello y nos habla de pues aquellos trabajadores que entran en contacto directo con fuentes confirmadas o sospechosas a la gente durante los procedimientos médicos o de laboratorio, y nos empieza a señalar aquellos puestos de trabajo que tienen como población ocupacionalmente expuesta un riesgo muy alto a ello. Son pues los médicos, las enfermeras, los dentistas, personal que maneja cadáveres de pacientes confirmados sospechosos de sufrir dicha afectación por COVID-19. En este caso, personal de laboratorio, de gabinete que maneja estos contaminantes biológicos, entre otros casos. La que sigue, por favor, en la que ya tenemos un riesgo de exposición alto,
en el que se habla de que otro personal y la interacción por las condiciones de trabajo, pues con motivo en ejercicio de la prestación de sus servicios, pudieran encontrarse propensos a sufrir la enfermedad. Y pues aquí tenemos, como en estos casos, pues a trabajadores que considera como riesgo alto, a los que son los asistentes médicos o trabajadoras sociales, los compañeros que están en las farmacias, los técnicos y auxiliares que están apoyando las actividades de pacientes, el personal de orientación al público, paramédicos, enfermeras, médicos, personal de mantenimiento que no traen a lo mejor una condición muy directa con el paciente enfermo, pero que están en lugares donde se están prestando atención a los mismos. Personal que proporciona el transporte a dichos pacientes, o para lo que vienen siendo los propios pacientes en los cuales están dando atención al servicio de lavandería o de alimentos o de limpieza para aquellas áreas en donde están hospitalizados los trabajadores que tienen esta condición de enfermedad. La que sigue, por favor. Tenemos después un riesgo medio, como parte de las poblaciones ocupacionalmente expuestas. Y bueno, nos habla de aquellos trabajadores que prestan atención a público, no necesariamente de unidades médicas, donde pues hay quizás cierta incertidumbre en el conocimiento de la exposición a fuentes pues ya confirmadas o sospechosas de poder tener o sufrir dicha enfermedad. Y nos hablan aquí de aquellos que se dedican a la preparación y los servicios de alimentos y bebidas, los de los servicios de administración pública y seguridad social, los que están en un servicio de alojamiento temporal, servicios financieros y de seguros, en bancos, financieras, compañías de seguros y similares, servicios a personales para el hogar y diversos servicios de transporte público y privado. En esta circunstancia, lo que pueden ser transportes aéreos, marítimos, ferroviarios, los maestros, el servicio de docencia, que estén al cuidado de lo que viene siendo la enseñanza de los niños o los propios adultos, entre otros puestos de trabajo. La que sigue, por favor, y la siguiente viene siendo el riesgo bajo a la afectación. Pues nos hablan todo aquel trabajador, dice aquellos trabajos que no requieren contacto con el público en general o con clientes, proveedores o compañeros. Sin embargo, el riesgo debe de ser mayor que el de la población en general. Nos hablan de otros trabajadores que de forma directa y de forma ineludible, pues se ve que la acción de los agentes causales en lo que viene siendo en este caso la circunstancia de la enfermedad, pues se vean correspondientes. Este último, más bien, párrafo, queda abierto en el sentido, y no es de que quede abierto, sino que establece con cierta claridad que a lo mejor, y esto es por los términos legales, lo que no está enunciado o establecido dentro de ley, pero si existe el mecanismo de comprobar que alguna actividad de trabajo pudiera generar o tiene la posibilidad de generar la enfermedad del trabajador, entonces se acoge a este último párrafo porque, bueno, se establece que hay una correlación de forma ineludible entre la enfermedad del trabajador con las condiciones en las que prestó su servicio, y esto provocó la enfermedad y por lo tanto las condiciones de afectación y consecuencias a la salud del propio trabajador. La que sigue, por favor. Este es el ejemplo de cómo está la redacción dentro del proyecto de la tabla de enfermedades. En el comparativo de lo que viene siendo las enfermedades que tenemos actualmente con las que están en el proyecto, esta es una tabla. Aquí tenemos enfermedades infecciosas y parasitarias, de 21 pasamos a 41, se incrementa en 20, en la que ostensiblemente se ve con mayor crecimiento es la de cánceres de origen laboral, de 4 pasamos a 30, y esto, como les decía, tiene mucha relación por el desarrollo
industrial que se ha tenido en la utilización de sustancias químicas, en el que desgraciadamente no es sino hasta que ya esté el trabajador expuesto a las mismas, es cuando se va identificando las afectaciones a la salud de los trabajadores. Y esto es lo que va generando una retroalimentación para poder establecer estas medidas de seguridad y a lo mejor hasta la prohibición de la utilización de ciertas sustancias o una mayor mecanismos de seguridad para la utilización de las mismas a fin de que los trabajadores no sufran las consecuencias de esa exposición. Tenemos aquí de las enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y hematopoyéticos, de una sola enfermedad pasamos a 6. Tenemos entre ellas a la hipertensión arterial, y esta hipertensión arterial no es la hipertensión arterial idiopática, la que no se sabe por qué el trabajador o la persona sufre de dicha enfermedad. Tenemos conocimiento científico que nos establece que hay ciertas sustancias químicas que en su interacción provoca la elevación de la presión arterial, y en esto por eso hablamos de esta hipertensión arterial en la que la génesis es, por ejemplo, el disulfuro, que se tiene muy bien conocido como efecto a la salud, el hecho de que incrementa la presión arterial de los trabajadores. Tenemos trastornos mentales de una sola enfermedad que era la neurosis, el que por cierto es la fracción 161 de la actual ley, a otros que ahora tenemos 4 enfermedades, son los trastornos de ansiedad, alteraciones del ciclo circadiano, esto es por las cuestiones de los trabajos nocturnos, lo relativo también a los trastornos de lo que es estrés grave y síndrome de adaptación. Y finalmente la cuarta enfermedad que tenemos es el trastorno depresivo, que con esto de la pandemia nos generó bastante información para ver cómo ciertas condiciones laborales pueden provocar en los trabajadores pues aspectos depresivos, y no es únicamente que hay una condición congénita en esa circunstancia, sino hay ciertas circunstancias laborales que pueden producir al trabajador problemas de depresión, como pues es el aislamiento, la circunstancia del poco reconocimiento hacia el trabajo que realizan. Ahí en las propias cédulas se van generando estas respuestas. Las enfermedades del sistema respiratorio de 50 se quedan en el proyecto 10, no es de que se desaparezcan las otras 40, sino hay un proceso de agrupación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pues teníamos antes pues alteraciones que eran como por la exposición al plomo, que era una enfermedad, el saturnismo, el, al cobre, al cobalto, al níquel, y bueno, el vanadio, y entonces había vanaidosis, había enfermedades por estas sustancias, estas partículas metálicas. Se agrupan por su origen. ¿Qué quiero decir con esto? Pues aquellas que son partículas metálicas se agrupan en un solo grupo, y están todas las que tenemos actualmente en la propia tabla vigente, con la incorporación de nuevas sustancias con las que ya se tiene conocimiento por el desarrollo industrial que se están utilizando, por origen metálico, por su origen, en este caso partículas de origen biológico, como son por el caso de las maderas, o en esta otra circunstancia tenemos por su origen que nos va dando enfermedades, como puede ser en estos aspectos, condiciones en los cuales los trabajadores pues también van sufriendo de ciertas alteraciones y afectaciones a la salud, sobre todo dentro del sistema respiratorio. Entonces, reitero, no es de que desaparezcan las enfermedades, sino que se agrupan, y se pudo agrupar en el proyecto a 10 cédulas, que son en este caso 10 enfermedades, y bueno, ahí es una de las condiciones que hay. Enfermedades del sistema digestivo, no teníamos ninguna. Aquí ya una de las enfermedades que tenemos aquí muy en cuenta que pudiera generar alguna condición, pero lo que viene siendo la úlcera péptica por condiciones, en el que se pueda sustentar que esto es de origen laboral, que sí tiene una connotación con lo que viene siendo las circunstancias propias del trabajador,
pues puedan producirnos dichas alteraciones a la salud. Tenemos también enfermedades de la piel, de 18 pasamos a 6, igual que en el grupo de las enfermedades respiratorias, no desaparecen como tal, sino que se van agrupando, o sea, también en este caso son dermatitis por contacto, las dermatitis sensibilizantes, y por estas condiciones que tenemos dentro de las propias enfermedades de la piel. Enfermedades del sistema osteomuscular, teníamos 6, se pasan a 14, hay un incremento de 8 enfermedades. Las intoxicaciones de 37 pasamos a 46. Aquí lo interesante es de que se incorporan ciertas enfermedades, sobre todo para los trabajadores del campo, que no se tenían consideradas o contempladas, que sin embargo, pues había ya el conocimiento empírico de que sufrían de ciertas alteraciones, como era la picadura por serpiente, la picadura por alacrán, la picadura, en este caso, por cierto tipo de arácnidos que son altamente venenosos y que dejan secuelas a los trabajadores después de generar esta alteración hacia los propios trabajadores al desarrollar sus propias actividades. O las enfermedades del ojo y del oído, que también se van incorporando 9 de ellas en ambas partes, y las enfermedades de endocrinología y genitourinarias que les decíamos, pues es donde aquí se incorporan las enfermedades de la mujer principalmente. Lo que tenemos, le decíamos, estas 3: pérdida del embarazo, la pérdida de los ovarios o lo relativo a la endometriosis, y hay otras afectaciones que sí hay. Como comentábamos, desaparecen 3 que no eran enfermedades, no cubrían la denominación de ser una patología de tipo laboral y por lo tanto se suprimen. El hecho es de que numerológicamente hablando, hablamos de 161 enfermedades, el nuevo proyecto trae 194, sin embargo, en realidad lo que se incorporan son 88 enfermedades en total. Nada más por estas agrupaciones, bueno, no parece tanto, si fueran unos 161 más 88, pues nos hacen 249 enfermedades y nos quedamos con 194, pero en realidad es como queda en esta circunstancia la propuesta de la tabla de enfermedades. La que sigue, por favor. Lo relativo a lo que son las incapacidades, la siguiente, por favor. Trabaja en este caso la subcomisión para la actualización de la tabla de enfermedades y la evaluación de las incapacidades permanentes. Y entonces se incorpora y se pone como proyecto al 513 bis. Antiguamente, la tabla antes de la reforma del 2012, del 30 de noviembre del 2012, si ustedes revisan las leyes que son anteriores a esta modificación del 2012, en el 513 tenemos a la tabla de enfermedades de trabajo y en el 514 aparecía publicada la tabla de evaluación de las incapacidades permanentes, en donde pues era más que todo este mecanismo de los porcentajes de acuerdo a la secuela permanente que el trabajador sufría derivado ya sea de un accidente o una enfermedad de trabajo. Esta tabla del 514 principalmente tenía el atributo de establecer estos parámetros para los accidentes de trabajo. Y como ustedes van viendo, esta tabla de evaluación, que como estaba en el 514, pues tiene como objeto fundamental hacer la remuneración económica a la que tiene derecho un trabajador o trabajadora o una persona trabajadora, pues que ha sido afectada de manera permanente. Esta es la característica de haber sido afectada permanente dentro de sus capacidades orgánicas funcionales en ese sentido. Hay un esquema, que esto lo tendrán ustedes que tener en cuenta, que cuando algún trabajador sufre alguna enfermedad o sufre algún tipo de accidente de trabajo donde hay una incapacidad permanente, para poder llegar en esta condición a la evaluación correspondiente al grado de lesión que sufre el trabajador como consecuencia del riesgo, en ese sentido, se tienen que agotar todas las instancias. ¿Qué quiero decir con esto?
Pues primero que al identificarse la enfermedad, ha sido sujeto a terapias para poder recuperar, ya sea de forma parcial y si es posible de forma total, pues aquellas afectaciones que ha tenido su salud. Y cuando no recupera y quedan algunas secuelas de forma permanente, entonces entra el proceso de dictaminación después de ir agotando todas estas condiciones, ya sea de rehabilitación para el trabajo, que le permita al trabajador pues ir nuevamente adquiriendo esas capacidades funcionales. En algunos casos pues ello no es posible y por eso queda con esas afectaciones o esos daños de forma permanente. La que sigue, por favor. Y entonces esos daños se tienen que evaluar, ya sea tanto para lo que viene siendo una enfermedad como lo que viene siendo para un accidente de trabajo. ¿Cuál es el objetivo en este proyecto? La tabla de evaluación de las incapacidades permanentes. Bien, pues teníamos teníamos 409 fracciones, aquí hay un error en esta lámina, perdón, son 524 fracciones las que se incorporan como secuelas derivadas de los accidentes y las enfermedades producidas, ya sea con motivo en ejercicio del trabajo, vamos a tener que hacer esa corrección en esta lámina, y el patrón es que en uno de los ejercicios había quedado 503, pero bueno, ya quedó ahora en 524. Pues en este sentido, si ustedes recuerdan ya desde la propia Constitución, como en la ley se establece la claridad de que el responsable de los accidentes y las enfermedades de trabajo es el patrón, aunque por ahí una vez me dijeron en un evento, es que suena muy duro la palabra patrón, digo, pues la ley sigue manejando la denominación del empleador como patrón. Bueno, pues el patrón es quien deberá de pagar el porcentaje correspondiente a las secuelas de la incapacidad. Esto es ante lo que viene siendo el instituto, y el instituto pagará hacia el trabajador por lo que viene siendo la compensación de esa incapacidad permanente, parcial o total en esa circunstancia. Entonces, de 409 fracciones que tenemos en la tabla pues vigente, ahora sí fantasma, porque pues está, pero no está. ¿Qué quiero decir con eso? Como les comentaba, pues el aspecto anecdótico es de que en la reforma del el 30 de noviembre del 2012 desaparece el legislativo porque es quien envía hacia el diario oficial de la Federación los proyectos, ya bajo su óptica y su resolución, envían en este caso las modificaciones correspondientes. Y pues se les olvidó que existía la tabla del 514, hicieron modificación al texto del artículo 514, pero la tabla se les olvidó. ¿Cómo es posible de que se siga entonces calificando, en este caso evaluando las enfermedades? Pues porque hay un artículo cuarto transitorio dentro de esa iniciativa de ley de ese año, del 30 de noviembre del 2012, que establece que en tanto no aparezcan las nuevas tablas de enfermedades y de evaluación de las incapacidades permanentes que tiene bajo su responsabilidad la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se seguirán utilizando las mismas hasta ese entonces. Entonces, como no ha habido cambios por parte de las tablas del 513 y consecuentemente de aquella 514 en su momento, pues por eso se siguen aplicando como tal. Ahora bien, pues estas tablas, sobre todo estas tablas de enfermedades como las de evaluación, tienen una gran utilidad pues para los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los peritos médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o del Instituto de los Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, en el cual con las mismas se establece el dictamen médico pericial por los riesgos de trabajo. Ahora pues va a ser bajo la nueva estructura que viene siendo los centros federales de conciliación, en este caso, de registro y conciliación, que son los que están generando, pues a través de los propios juicios, lo respondiente a los casos de las enfermedades de trabajo. La que sigue, por favor.
Bueno, el reglamento federal en el artículo 74, pues dispone de que la tabla de evaluación de las incapacidades deberá de contener la parte, aparato, sistema del cuerpo afectado, cuál es la secuela, o sea, del accidente o de la enfermedad y el porcentaje de dicha incapacidad, que es hasta el momento lo mismo que se tiene actualmente o se tenía en la tabla del 514 en su momento antes de la modificación en la ley del 30 de noviembre del 2012. En el 513 bis, pues se incorporan estos avances metodológicos para la evaluación de la capacidad residual de estos trabajadores y en función de ello, pues que permitan pues determinar la calidad de vida y de aptitud para el trabajo. Eh, por ahí nos decían que ya no se usa aptitud porque es un poco discriminatorio con estos nuevos cambios, bueno, de la competitividad o de la competencia del trabajador, en este caso para el trabajo. La que sigue, por favor. Tenemos en esta circunstancia y aspectos importantes de esta tabla. Hay incorporaciones muy destacadas en el sentido de lo que nosotros denominamos baremos. Digo, bueno, los peritos médicos y nuestros compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social se estructuraron estos mecanismos de valoración que han sido validados en este caso en el que hay baremos. Los baremos son estos mecanismos de evaluación para los trabajadores respecto al riesgo al que se están revisando. Y bueno, tenemos nuevos instrumentos en lo que viene siendo una graduación del impedimento, es una tabla 6, graduación del impedimento respiratorio por enfermedad pulmonar. Nos dice la patología, el ojo de los agentes causales, las partes afectadas, y en relación con ello, pues nos va dando un porcentaje por esa pérdida funcional de la capacidad, en el que hay una serie de indicadores que se tienen que utilizar para llegar a ese valor de porcentaje. Estos son instrumentos o herramientas que los médicos, peritos, dictaminadores llegan a utilizar de acuerdo a lo que establece la propia autoridad, y en este caso la Autoridad Federal del Trabajo. En la tabla 8 que nos habla sobre la clasificación de los estadios de insuficiencia hepática que no existían anteriormente, como tampoco una tabla de evaluación para la clasificación de los estadios de las enfermedades crónicas renales, o en su caso también, como vimos, de un crecimiento bastante considerable en los aspectos del cáncer, se generaron 3 tablas. La primera de ellas es una categorización de las neoplasias, de acuerdo a la agresividad según la sobrevida. Tenemos conocimiento ya, de acuerdo al tipo de cáncer, su estirpe, cuánto es en promedio, se puede decir el grado de sobrevida desde que aparece dicha enfermedad como tal. Tiene que ver mucho sí con el diagnóstico oportuno, pero la estirpe nos habla del tipo de cáncer, qué tan agresivo es. La que sigue, por favor. Esta tabla 11 se hace uso de una tabla 12 que va siendo sobre la categoría de la capacidad funcional con relación al desempeño del puesto de trabajo, o sea, la persona con qué afectación está quedando en relación a las actividades que realiza el puesto y cómo el tipo de cáncer va afectando a que pueda realizar dichas condiciones tanto para el trabajo como para su vida en general. Y la tabla 13 también nos va a hablar sobre, entonces ahí sí va a ser el porcentaje de la incapacidad permanente o total que llegara a sufrir el trabajador. Esto pues se hace con lo de la tabla 1, el valor que se obtiene con respecto de la tabla 2, y se hace entonces una interacción entre estas dos condiciones en esta tabla 3 y ahí nos va dando el porcentaje que se va a dar al trabajador respecto a ello. La tabla 14, que es una tabla de evaluación para los trabajadores que sufren de VIH, la persona trabajadora, o sea, trabajador o trabajadora que sufra de VIH. Y la tabla 15, que viene siendo sobre los trastornos mentales, ya sean en este caso de acuerdo a lo que se vayan identificando de estas 4 patologías que les decíamos, el síndrome de adaptación, el síndrome, trastornos de ansiedad, los trastornos de alteración del ciclo circadiano, el ciclo sueño y actividad,
lo relativo también a lo que viene siendo la exposición a estrés grave o síndrome de adaptación, y finalmente lo que tenemos por lo que es los trastornos depresivos. Entonces, bajo esas circunstancias, es una parte que va a calificar esta tabla, pero por otro, pues también lo que tenemos por algún accidente postraumático, lesión cerebral o trastornos secundarios derivados ya sea de estos accidentes o de las enfermedades. La tabla permite como tal hacer una evaluación en este campo en relación a los trastornos mentales o los trastornos afectivos. La que sigue, por favor. Aquí es un ejemplo de lo de cánceres. Esto es lo que decíamos, la categorización, la de la estirpe, lo que nos va dando ahí el tipo de agresividad. Pues si es el número 1 es poco agresivo, el número 5 es muy agresivo, en este caso el tipo de cáncer, y nos va hablando sobre ciertos parámetros. Ahí están mencionados los cánceres que pudieran provocar dicha condición, y la estirpe pues se va mencionando el tipo de cáncer que hay. La que sigue, por favor. En esta otra, pues ya vamos viendo la determinación del porcentaje de la incapacidad. Esto va con respecto a lo de la categoría, se hace una secuencia entre el estirpe del año, o sea, si es de 1 a 5, lo que vimos en la primera lámina, con lo que viene siendo la categoría funcional, en donde queda, si es de grado 1, 2, 3, y entonces en esto nos va a permitir establecer el porcentaje de cáncer, más bien el porcentaje de la remuneración económica que va a recibir el trabajador por la presencia de ese cáncer derivada por origen o lo que se llama en ejercicio con motivo de su trabajo. La que sigue, por favor, creo que se repite esta misma. Bueno, aquí estamos, no se repitió la primera. Bueno, la que sigue, por favor. Pues estamos ahí a sus órdenes. Este es mi correo electrónico para alguna duda, comentario. Si llegan a pedirnos las tablas, no se las podemos proporcionar. ¿Por qué no se las podemos proporcionar? Por dos condiciones. Ahorita está en un proceso que está en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Es más, el día viernes de esta semana se me pidió, o nos pidieron más bien, la revisión correspondiente porque ya tenemos parecer, ahora sí digo parece ser, en puerta de que la Consejería Pública da la aprobación para que el señor presidente le envíe al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, para su revisión. Y en su condición, en este sentido, pues hacer lo que consideren ellos conducente de modificación, cambio, supresión a dichas tablas. En ese sentido, pues por ese aspecto, dado que está ahorita en un proceso de trámite, pues no podemos hacer entrega porque de lo que entregaríamos, probablemente a lo mejor puede ser que resulte que mucho no quede o hay cambios sustantivos y entonces no generaría mayor confusión dentro de la gente que se va a ver obligado sujeta a dicha consideración. Y en ese término, pues estamos ahorita en espera ya de que nos informen, como decía, en este proceso, si ya se entrega próximamente, es más bien a lo que viene siendo al presidente de la Comisión de Trabajo para que entre como punto de acuerdo y se haga la revisión por parte de la Cámara de Diputados y pase posteriormente al Poder Legislativo, a la Cámara de Senadores para que haga las revisiones conducentes y en un término a lo mejor para este fin de año o el próximo, pues llegue a darse las conclusiones y tengamos nuevas tablas en este caso. Esperamos lo que comentamos aquí, llevamos 14 años en la Secretaría trabajando todos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, varios expertos en este tema. Esperamos decir que la tercera es la vencida y no tanto decir que no hay quinto malo en ese aspecto. Pero lo relativo a estos cambios, pues estamos en espera de que en próximos días, a lo mejor en 1 o 2 semanas, yo creo que, bueno, probablemente puedan ser 2 semanas,
ya estén en a nivel de presidencia, se envía a la Cámara del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, estas propuestas que establece la propia Secretaría para que empiecen a tener la resolución correspondiente. Bien, pues ahí les dejamos una serie de preguntas a contestar. No sé si tienen alguna duda o comentario o tengamos tiempo para ello, Jesús. Pues ya estamos por un poquito atrasaditos. Ya tenemos también aquí al ingeniero, al maestro Joaquín Apolonio, así es. Entonces, pues no veo ninguna mano levantada. Si tienen alguna duda, dígame. Lo pueden enviar a mi correo y ahí las contestamos, Jesús. Excelente, entonces, excelente. También acabo de poner en el chat la evaluación de este tema, doctor, para que los asistentes puedan ingresar, copien y peguen, por favor. Debe de poderse. Okay. Y bueno, ahorita checo lo de que dice que no abre. Cópienlo y péguenlo, por favor. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. A tus órdenes. Muy bien, muchas gracias. Vamos aquí a tus órdenes. Gracias. Al contrario, y que tengan una excelente semana estatal.